Él construyó un imperio en el mundo de la hotelería de lujo. A pesar de vivir en la oscuridad desde los 18 años, ella tiene un corazón ligero, una voz que sonríe y la rara capacidad de ver más allá de las apariencias. Cuando sus caminos se cruzan por casualidad, nace una conexión que desafiará todo lo que creían saber sobre el amor. Pero, ¿es posible amar a alguien sin haberlo visto jamás? Prepárate para una historia profunda, sensible y apasionante, de esas que tocan el alma y no te sueltan más. El sonido de las teclas del móvil resonaba suavemente en la oficina silenciosa del piso 42. Hugo Valverde deslizaba los dedos por la pantalla con una precisión que había perfeccionado durante años, navegando por el mundo digital a través del tacto y la voz sintética que le susurraba cada palabra al oído. La aplicación se había abierto casi por casualidad. Corazones sin fronteras. Rezaba el nombre en la pantalla que él no podía ver, pero que conocía de memoria después de escuchar la descripción tantas veces. Una plataforma diseñada para personas con discapacidad visual, donde las conexiones se basaban en conversaciones reales, no en fotografías superficiales. Hacía meses que su asistente personal, Carmen, le había sugerido registrarse. Señor Valverde, tal vez sea hora de conocer a alguien que valore su esencia, no su apellido. Le había dicho con esa franqueza maternal que solo ella se atrevía a usar con él. Hugo había rechazado la idea en un principio. ¿Qué necesidad tenía de buscar compañía a través de una aplicación? Su vida estaba perfectamente estructurada. Reuniones de alta dirección, viajes de negocios por Europa, cenas con inversores, eventos sociales donde su presencia era más un requisito que un placer. Su imperio hotelero funcionaba como un reloj suizo, y él dirigía cada engranaje desde las sombras de su mundo silenciosamente visual. Pero esa noche de marzo, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su ático en el barrio de Salamanca, algo había cambiado. La soledad se había vuelto tangible, como un peso en el pecho que ni siquiera el éxito podía aliviar. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Así que creó un perfil, simple, directo, sin mencionar los hoteles de 5 estrellas, sin hablar de cifras millonarias, sin revelar que su apellido aparecía en las páginas financieras de los periódicos más importantes de Europa. Solo Hugo, un hombre de 34 años que había aprendido a vivir en la oscuridad y buscaba a alguien que supiera iluminar conversaciones con palabras genuinas. La primera notificación llegó 3 días después, un viernes por la noche. El tono suave del mensaje lo despertó de la concentración profunda en la que se sumergía cuando revisaba los informes mensuales de ocupación hotelera. Hola Hugo, me llamo Luna. He leído tu perfil y me ha parecido muy honesto. No sueles encontrar a muchas personas que escriban sobre el silencio como algo hermoso. ¿Te importaría contarme qué tipo de silencio prefieres? Porque yo creo que hay silencios que abrazan y otros que asustan. Me gustaría conocer los tuyos. Hugo sintió que algo se removía en su pecho. No era el típico mensaje que esperaba. No había preguntas sobre su trabajo, su estatus económico o su apariencia física. Era una invitación a compartir algo íntimo, algo que nadie le había preguntado jamás. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado durante varios minutos. Después lentamente comenzó a escribir. Luna. Qué nombre tan apropiado para alguien que parece iluminar conversaciones desde la primera frase. Los silencios que prefiero son los que llegan después de una risa sincera, cuando el eco de la alegría se va desvaneciendo poco a poco y deja una sensación de plenitud. También me gustan los silencios de la madrugada, cuando el mundo duerme y yo puedo escuchar mi propia respiración sin interferencias. ¿Y tú? ¿Qué silencios eliges cuando quieres encontrarte contigo misma? La respuesta llegó 20 minutos después, como si ella hubiera estado esperando frente al teléfono. Me encantan los silencios antes de que suene mi canción favorita. Esos segundos en los que sabes que algo hermoso está a punto de comenzar. Y los silencios después de leer un libro que te cambia la vida, cuando cierras la última página y sientes que ya no eres la misma persona. Pero mi silencio favorito
Es el que se crea cuando alguien me escucha de verdad, cuando siento que mis palabras están encontrando un hogar en los oídos de otra persona. Hugo sonrió. Era la primera vez en meses que una sonrisa genuina se dibujaba en su rostro sin que fuera por cortesía social o profesional. Había algo en la forma en que Luna hilaba las palabras, en la poesía accidental de sus frases, que lo desarmar por completo. Durante las siguientes 2 horas, intercambiaron mensajes que fluían con una naturalidad sorprendente. Ella le contó sobre su trabajo en la editora de audiolibros, sobre cómo su voz se convertía en puente entre los autores y los lectores ciegos. Él le habló de su amor por la música clásica, de cómo había aprendido a leer las emociones de las personas a través de los matices de sus voces, de su relación especial con los aromas y las texturas. Nunca mencionó los hoteles, nunca habló de cifras, nunca dijo que su oficina tenía vistas panorámicas de Madrid o que su última reunión había sido con el ministro de Turismo de Francia. Era simplemente Hugo, y por primera vez en años eso le parecía suficiente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Hugo se descubrió esperando el mensaje de buenas noches de Luna. Y cuando llegó, acompañado de una descripción detallada de cómo se veía la luna desde la ventana de su pequeño apartamento en Lavapiés, Hugo se durmió con una sensación extraña y maravillosa. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no se sentía como una limitación, se sentía como una invitación a descubrir algo nuevo. Los días comenzaron a girar alrededor de los mensajes de Luna. Hugo se sorprendía a sí mismo revisando el teléfono con una frecuencia que rayaba en lo adolescente. Durante las reuniones de directorio, mientras escuchaba informes financieros que antes capturaban toda su atención, ahora una parte de su mente permanecía conectada al dispositivo que reposaba silencioso sobre la mesa de caoba. Luna escribía como respiraba, con naturalidad, sin filtros, con una honestidad que lo descolocaba. Sus mensajes llegaban a horas impredecibles, acompañados siempre de pequeñas descripciones del mundo que la rodeaba. «Hugo, estoy en el metro y acaba de subir un músico callejero con un violín. Está tocando algo que suena a nostalgia mezclada con esperanza. Me recuerda a ti, no sé por qué. ¿Tú también tienes esa dualidad? ¿Esa mezcla de tristeza hermosa y alegría contenida?» Hugo leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Nadie le había hecho nunca una pregunta tan directa sobre su mundo emocional. Creo que todos los que vivimos en la oscuridad desarrollamos esa dualidad. La tristeza viene de lo que perdimos, la alegría de lo que descubrimos en el camino. Pero últimamente, desde que escribes, siento que la balanza se inclina más hacia la esperanza. La respuesta de Luna llegó acompañada de una serie de puntos suspensivos que Hugo imaginó cargados de sonrisa. Me gusta saber que mis palabras pueden inclinar balanzas. Tengo un superpoder secreto. Hago que la gente sonríe sin darse cuenta. ¿Estás sonriendo ahora mismo? Hugo se llevó la mano al rostro confirmando lo que ya sabía. Sí, estaba sonriendo. Sí, y no recuerdo la última vez que alguien me preguntó eso. Pues acostúmbrate, porque tengo la intención de robarte muchas sonrisas más. Las conversaciones evolucionaron con una intimidad que Hugo no había experimentado jamás. Luna tenía la habilidad de hacer preguntas que llegaban directamente al centro de las cosas, sin rodeos, sin protocolos sociales. Una noche, mientras Hugo revisaba los últimos reportes de ocupación del Hotel de Roma, llegó un mensaje que lo hizo detener por completo. «Hugo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Extrañas los colores? Porque hoy he visto un atardecer que era como un incendio suave en el cielo, y he pensado en ti, y me he preguntado si es cruel describir algo que tú no puedes ver». La pregunta lo golpeó en un lugar vulnerable. Durante años había perfeccionado respuestas diplomáticas para esa clase de curiosidades, pero con Luna las palabras salieron sin filtros. «No extraño los colores, Luna. Los he reemplazado por otras cosas. Extraño las caras de las personas cuando mienten, las expresiones que no puedo detectar solo con la voz. Pero descríbeme ese atardecer. No es cruel, es generoso. Me gusta ver el mundo a través de tus ojos». Era como si alguien hubiera derramado miel líquida sobre el horizonte, pero una miel que se iba transformando en fuego lento.
Los edificios se recortaban como sombras de papel contra esa luz dorada que se iba volviendo anaranjada, después rosa, después violeta muy suave, y había nubes que parecían algodón deshilachado, teñidas de todos esos colores a la vez. Duró unos 15 minutos, y después llegó ese azul profundo de la noche, como un abrazo que te protege del día. Hugo cerró los ojos, aunque la diferencia era imperceptible, y se sumergió en las palabras de Luna. Por primera vez en años, pudo ver un atardecer completo. Eres una artista con las palabras, Luna. Puedo verlo perfectamente. ¿De verdad? Me hace feliz saber eso. Siempre he pensado que las palabras son como pinceles, que se pueden pintar cosas hermosas con ellas. Las semanas fueron pasando, y Hugo se encontró esperando los mensajes de Luna con una ansiedad que no había sentido desde la adolescencia. Carmen, su asistente, comenzó a notar cambios sutiles. Hugo silbaba distraídamente durante las reuniones, sonreía sin razón aparente, e incluso había empezado a preguntar por restaurantes acogedores, en lugar de los lugares protocolarios donde siempre cenaba con clientes. Una tarde de abril, Luna envió un mensaje que cambió el ritmo de su relación. Hugo, llevamos más de un mes escribiéndonos y siento que te conozco mejor que a personas que veo todos los días. ¿No crees que es hora de que escuche tu voz? Me muero de curiosidad por saber cómo suenas cuando te ríes. El corazón de Hugo se aceleró. Una llamada telefónica significaba mayor intimidad, pero también mayor riesgo. Su voz era distintiva, grave, con ese tono de autoridad que había desarrollado durante años de dirigir reuniones de alto nivel. ¿Y si Luna lo reconocía? ¿Y si había escuchado alguna entrevista suya en la radio? Pero el deseo de escucharla era más fuerte que el miedo. Me encantaría escuchar tu voz también. ¿Te parece si te llamo esta noche, después de las 10? Perfecto, pero te advierto, tengo una risa muy contagiosa. Puedes terminar riéndote sin saber por qué. Esa noche, Hugo se preparó para la llamada como si fuera la reunión más importante de su vida. Se aflojó la corbata, se sirvió una copa de vino tinto, se sentó en el sillón de cuero que tenía junto al ventanal de su estudio y marcó el número. Luna contestó al segundo timbre. ¿Hugo? Su voz era exactamente como la había imaginado, cálida, musical, con un tono juguetón que se colaba entre las sílabas. Era la voz de alguien que sonreía al hablar. «Hola, Luna», respondió él, y se dio cuenta de que su propia voz había bajado una octava, volviéndose más íntima de lo habitual. «Tienes una voz preciosa», dijo ella sin preámbulos, profunda, pero suave, como terciopelo oscuro. Hugo rió, y el sonido le resultó extraño a él mismo. Era una risa genuina, despreocupada. ¿Ya empezamos con los halagos? Ni siquiera hemos hablado 5 minutos. Es que no puedo evitarlo. Cuando algo me gusta, lo digo. La vida es demasiado corta para guardarse los cumplidos. Hablaron durante 3 horas. Luna tenía razón. Su risa era absolutamente contagiosa, y Hugo se encontró riéndose más esa noche que en todo el mes anterior. Ella le contó anécdotas de su trabajo, de los autores excéntricos que conocía, de su gato adoptado que se llamaba Cervantes, y tenía la costumbre de maullar cada vez que ella leía en voz alta. Hugo, por su parte, le habló de su pasión por la música, de cómo había aprendido a tocar piano después del accidente, de su relación especial con los aromas y de cómo podía reconocer el perfume de una persona desde el otro lado de una habitación. Nunca mencionó los hoteles, nunca habló de dinero, nunca dijo que su apartamento ocupaba todo el piso superior de un edificio que él mismo había comprado. Cuando finalmente colgaron, pasada la 1 de la madrugada, Hugo se quedó sentado en la oscuridad de su estudio, sonriendo como un adolescente enamorado. Por primera vez en 16 años, la ceguera se sentía como un detalle menor en su vida. Lo importante era que había encontrado a alguien que lo veía exactamente como él necesitaba ser visto. La primera videollamada fue idea de Luna, y Hugo sintió que el suelo se movía bajo sus pies cuando ella lo propuso. «Sé que no puedes verme», le había dicho durante una de sus conversaciones nocturnas, «pero me gustaría verte a ti. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y aunque los tuyos no vean, apuesto a que reflejan cosas hermosas».
Hugo se había quedado en silencio varios segundos, luchando entre el deseo de complacerla y el miedo irracional de que ella descubriera algo a través de la cámara. ¿Qué podía ver en su rostro? ¿La elegancia que otros mencionaban? ¿La frialdad que había desarrollado en las reuniones de negocios? ¿O tal vez esa vulnerabilidad que últimamente sentía aflorar cada vez que hablaba con ella? «Hugo, ¿sigues ahí?» «Sí, estoy aquí. Solo es la primera vez que alguien me pide esto. ¿Te incomoda? No tiene que ser ahora. Podemos esperar hasta que te sientas preparado». La delicadeza en su voz lo desarmar por completo. Luna tenía esa habilidad de ofrecerle espacios seguros sin siquiera darse cuenta. «No, está bien. Solo dame unos minutos para prepararme». Se dirigió al baño. Pasó las manos por el cabello. Verificó que su camisa estuviera correctamente abotonada. Se sentía ridículo, arreglándose para alguien que iba a mirarlo mientras él no podía verla a ella, pero algo en su interior necesitaba estar presentable para Luna. Cuando se conectaron, el primer sonido que escuchó fue un suspiro suave. «Ay, Hugo, eres realmente guapo». Él se llevó una mano al rostro cubriendo parcialmente la cámara. «No hagas eso», dijo ella inmediatamente. «No te escondas de mí. Tienes unos ojos preciosos. ¿Lo sabías? Son grises, como el cielo antes de llover, pero tranquilos. Y tienes una sonrisa que parece que guardas solo para momentos especiales». «¿Estoy sonriendo?» «Un poquito. En la comisura izquierda de la boca. Es como si estuvieras conteniendo algo bueno». Hugo se relajó gradualmente. La voz de Luna tenía ese efecto en él. Lo tranquilizaba, lo hacía sentir que estaba exactamente donde tenía que estar. «Cuéntame cómo te ves tú», le pidió. «Descríbete para mí». «Bueno, soy pequeñita comparada contigo. Mido 1,65 m. Tengo el pelo castaño claro, ondulado, siempre un poco rebelde, ojos marrones como chocolate con leche y pecas en la nariz que salen más cuando tomo sol». «¿Tienes pecas ahora?» «Sí, unas cuantas. Es primavera y he estado leyendo en el parque los fines de semana». Hugo cerró los ojos, construyendo la imagen de Luna en su mente. Pequeña, cálida, con pecas que aparecían con el sol. La imaginó sentada bajo un árbol, con un libro en las manos, y esa sonrisa que él podía escuchar en su voz. «Me gustas», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de la declaración. «¿Cómo puedes estar seguro? Ni siquiera me conoces en persona». «Te conozco de las formas que importan. Conozco cómo tratas a tu gato cuando está enfermo. Conozco que paras a ayudar a los turistas perdidos en el metro. Conozco que lees cuentos infantiles a los niños del hospital los sábados por la mañana. Conozco tu risa, tus silencios, la forma en que buscas las palabras exactas cuando quieres explicar algo importante. ¿Qué más necesito conocer?» Luna se quedó callada tanto tiempo que Hugo temió haber dicho demasiado. «Luna, ¿estás bien?» «Sí, es solo que nadie me había dicho nunca algo así. ¿Qué me conocía de las formas que importan? ¿Te gustaría conocerme en persona?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «Podríamos tomar un café, caminar por algún sitio tranquilo». «Me encantaría», respondió ella sin dudar. «¿Cuándo?» «El sábado por la tarde. Conozco un café en Lavapiés, pequeño, acogedor. Se llama Entre Líneas». «Perfecto. ¿Cómo nos vamos a reconocer?» Hugo sonrió, una sonrisa completa esta vez. «Yo llevaré una camisa azul marino y me sentaré en la mesa del fondo, la que está junto a la ventana. Suelo llegar temprano a las citas». «¿Y si llego antes que tú?» «Imposible. Pero si sucede», pregunta por Hugo. «El camarero me conoce». Lo que no le dijo era que también conocía al dueño, porque había invertido discretamente en el local 2 años atrás, cuando supo que estaba a punto de cerrar. Era uno de esos gestos que hacía de vez en cuando. Inversiones pequeñas en lugares que le daban personalidad a la ciudad, pero que nunca mencionaba a nadie. «Hugo, tengo mariposas en el estómago», confesó Luna. «Yo también. Hace años que no me pongo nervioso por conocer a alguien». «¿Cuántos años?». La pregunta lo hizo pensar. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido expectativa genuina por conocer a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había despertado su curiosidad sin tener una agenda oculta? «Demasiados», respondió finalmente.
Pero me gusta estar nervioso por ti, Luna. Me recuerda que sigo siendo humano. Esa noche, después de colgar, Hugo se quedó despierto durante horas. Se dirigió al piano que tenía en el salón y comenzó a tocar, dejando que los dedos encontraran melodías sin nombre. La música que salía era diferente a la de siempre, más ligera, más esperanzada, con notas que parecían bailar en lugar de simplemente sonar. Carmen lo encontró así a la mañana siguiente, dormido sobre el piano, con una partitura manuscrita llena de correcciones bajo la mejilla. «¿Señor Valverde? ¿Se encuentra bien?» Hugo se incorporó lentamente, sintiendo el cuello entumecido. «Perfectamente, Carmen, solo componiendo». Ella miró la partitura con curiosidad. «¿Tiene nombre esta pieza?» Hugo sonrió pensando en pecas que aparecían con el sol y en una voz que convertía las palabras en colores. «Sí», dijo. «Se llama Luna». El sábado llegó envuelto en una de esas tardes madrileñas que parecían diseñadas para los encuentros importantes. Hugo había cambiado de ropa 3 veces, una rutina que no había seguido desde nunca, si era honesto consigo mismo. Se había decantado finalmente por la camisa azul marino que había prometido, pantalones de vestir oscuros y zapatos de cuero que conocían el camino a entre líneas de memoria. No llevaba corbata. Quería parecer accesible, no intimidante. Llegó con 20 minutos de antelación como era su costumbre, y Carlos, el camarero que lo conocía desde hacía años, lo recibió con una sonrisa cómplice. «¿La mesa de siempre, señor?» «Sí, pero hoy viene alguien especial, Carlos». Me lo imaginaba. Llevaba tiempo sin verlo tan nervioso. Hugo se instaló en la mesa junto a la ventana, ordenó un café solo y se concentró en los sonidos del local. El murmullo de conversaciones, el tintineo de las cucharas contra la porcelana, el ruido suave de la máquina de café. Todos esos sonidos que normalmente lo tranquilizaban, hoy le parecían amplificados, como si sus sentidos estuvieran hiperalerta. A las 5 en punto exacto, escuchó unos pasos ligeros acercándose a la mesa. Pasos que reconoció inmediatamente, aunque nunca los hubiera oído antes. Era extraño, pero había algo en el ritmo de esos pasos que concordaba perfectamente con la voz de Luna. «¿Hugo?» Él se levantó inmediatamente, girándose hacia el sonido de su voz. Luna estaba ahí, real, tangible, y por primera vez en años, Hugo lamentó no poder verla. Luna. Su nombre salió como un suspiro. «Gracias por venir. Gracias a ti por proponerlo». Hugo extendió la mano, un gesto automático, y cuando los dedos de Luna rozaron los suyos, sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el brazo. Ella tenía las manos pequeñas, suaves, ligeramente frías. «¿Está bien si...?» Luna no terminó la frase, pero Hugo sintió cómo sus dedos se movían levemente, como preguntando si podía tocar más que solo sus manos. «Por favor», susurró él. Luna deslizó sus dedos por el dorso de la mano de Hugo, subiendo lentamente por su antebrazo. Era un toque ligero, casi reverente, como si estuviera leyendo en braille una historia escrita en su piel. «Eres más alto de lo que imaginaba», murmuró ella, «y tus manos son elegantes, manos de pianista». «¿Cómo sabes que toco piano?» «Por la forma en que mueves los dedos cuando hablas por teléfono. Lo haces sin darte cuenta, como si estuvieras tocando melodías invisibles». Hugo sonrió, fascinado por la capacidad de observación de Luna. «Siéntate, por favor. Carlos hace el mejor café de este barrio». Cuando ambos estuvieron sentados, el silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo. Era el tipo de silencio que había descrito Luna en su primer mensaje. Un silencio que abrazaba. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Luna después de un momento. «Las que quieras». «¿Cómo perdiste la vista?». La pregunta llegó sin preámbulos, directa pero sin crueldad. Hugo había desarrollado durante años una versión resumida y aséptica de esa historia, pero con Luna sintió la necesidad de ser completamente honesto. Tenía 18 años, venía de una fiesta, había bebido más de la cuenta. Mi mejor amigo conducía, yo iba de copiloto. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Mi amigo murió en el acto. Yo perdí la vista por el impacto, pero sobreviví.
Luna no dijo nada inmediatamente. En lugar de las palabras consoladoras que Hugo esperaba, sintió cómo una mano pequeña y cálida se posaba sobre la suya. «Lo siento mucho», dijo finalmente, «por tu amigo y por todo lo que tuviste que aprender después. Fue hace 16 años. Ya no duele como antes. Pero marcó quién eres hoy. Sí, me enseñó que la vida puede cambiar en un segundo y que tienes que valorar lo que tienes mientras lo tienes». Luna apretó suavemente su mano. «¿Valoras esto? Este momento?» Hugo giró la mano bajo la de ella, entrelazando sus dedos. «Más de lo que puedo explicar». Pasaron 2 horas hablando. Luna le describió el café con un detalle que Hugo pudo convertir en imágenes mentales. Las paredes llenas de libros antiguos, las lámparas de cristal que creaban luces cálidas, los clientes que leían en silencio o conversaban en voz baja. Le contó sobre el arte urbano que había visto en el camino, sobre el músico callejero que tocaba jazz en la esquina, sobre cómo el sol se filtraba por los cristales creando patrones de luz y sombra. Hugo, por su parte, le habló de cómo había aprendido a navegar por la ciudad usando referencias sonoras, de cómo cada barrio tenía su propia sinfonía particular, de cómo podía saber qué hora era solo por los sonidos de la calle. «Eres fascinante», dijo Luna cuando se disponían a marcharse, «y me siento como si te conociera desde hace años». «Yo siento lo mismo. ¿Te gustaría repetir esto pronto?» «Me encantaría. Pero la próxima vez escojo yo el lugar. ¿Dónde tienes pensado llevarme?» «Es una sorpresa, pero te va a gustar. Confía en mí». Cuando se levantaron para despedirse, Luna se acercó más a Hugo. Él sintió el calor de su cuerpo, el aroma suave de su perfume, algo floral y fresco que se mezclaba con su olor natural. «¿Puedo abrazarte?», preguntó ella. Hugo asintió, y cuando Luna lo rodeó con sus brazos, sintió que algo dentro de él se relajaba completamente. Era petite contra su altura, encajaba perfectamente contra su pecho, y Hugo tuvo que resistirse al impulso de hundir el rostro en su cabello. «Hasta muy pronto, Hugo», murmuró ella contra su camisa. «Hasta muy pronto, Luna». Cuando ella se marchó, Hugo permaneció varios minutos más en el café, saboreando el eco de su presencia. Carlos se acercó a recoger las tazas. «¿Todo bien, señor?» Hugo sonrió, una sonrisa que parecía venir desde algún lugar profundo de su pecho. «Todo perfecto, Carlos. Absolutamente perfecto». Esa noche, Hugo no pudo concentrarse en nada. Los informes financieros quedaron sin revisar. Las llamadas internacionales fueron pospuestas. En lugar de eso, se sentó al piano y tocó la melodía que había compuesto para Luna, pero esta vez añadió nuevas notas, acordes que habían nacido esa tarde en el café. La música sonaba completa por primera vez, como si hubiera estado esperando ese encuentro para encontrar su verdadero final. La sorpresa de Luna resultó ser el Museo Tiflológico de la ONCE, un lugar que Hugo conocía de nombre, pero que nunca había visitado. «¿Un museo?», había preguntado cuando ella le reveló el destino por teléfono. «No cualquier museo. Es un museo hecho para ti, donde puedes tocar todo lo que quieras. Réplicas de monumentos famosos, mapas en relieve, obras de arte adaptadas. Pensé que podríamos ver cosas juntos de una forma diferente». La idea lo había emocionado más de lo que esperaba. Luna había pensado en él, en sus necesidades, en cómo crear una experiencia que pudieran compartir plenamente. Se encontraron en la entrada del museo un miércoles por la tarde. Hugo había llegado temprano como siempre, pero esta vez Luna había llegado antes. La escuchó antes de verla, riéndose con la recepcionista sobre algo que no alcanzó a entender. «Hugo». Su voz sonó genuinamente feliz de verlo. «Llegas justo a tiempo». Cuando ella se acercó, Hugo sintió esa misma corriente eléctrica del café. Luna llevaba un perfume diferente ese día, algo más dulce, y cuando lo saludó con 2 besos en las mejillas, Hugo tuvo que concentrarse para no perder el equilibrio. «¿Lista para ser mi guía turística?», preguntó él. «Lista. Pero hoy vamos a ser turistas los dos. Yo tampoco he estado nunca aquí». Comenzaron por la sala de monumentos. Hugo deslizó las manos por una réplica en miniatura de la Torre Eiffel, sintiendo cada detalle de la estructura metálica bajo sus dedos. Luna observaba en silencio,
fascinada por la concentración con que él exploraba cada centímetro. «¿Cómo la imaginabas?», preguntó ella. Más lisa. No sabía que tenía tantos pequeños detalles, tantas texturas diferentes. Hugo se detuvo en la base de la torre. «Descríbeme cómo se ve la real». Luna se acercó más, tanto que Hugo pudo sentir su respiración cerca de su oído. «Es elegante, pero imponente. Cuando la miras desde abajo, parece que se pierde en las nubes. Al atardecer, se enciende con luces doradas que la hacen parecer un árbol de Navidad gigante, pero más sofisticado. Y desde la distancia se ve delicada, como si fuera un dibujo en el cielo». Hugo cerró los ojos, construyendo la imagen. «Me gusta tu versión más que la real». «¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque tu versión incluye emociones, no solo formas». Pasaron a la sala de mapas en relieve. Hugo guió las manos de Luna sobre el mapa de España, enseñándole a leer las montañas, los ríos, las costas. «Pon tu mano aquí», dijo, colocando las manos de Luna sobre los Pirineos. «¿Sientes cómo cambia la altura?». «Sí, es como leer con los dedos». «Exacto. Ahora tú guía mis manos por algún lugar del mapa. Sorpréndeme». Luna tomó las manos de Hugo entre las suyas y las dirigió hacia el sur. «Andalucía», dijo. «Aquí está Sevilla, donde mi abuela nació. Y aquí», movió las manos de Hugo hacia la costa, «está Cádiz, donde he pasado todos los veranos de mi vida». Hugo sintió la línea irregular de la costa bajo sus dedos, pero también sintió algo más, la calidez de las manos de Luna guiando las suyas, la forma en que sus dedos se entrelazaban ocasionalmente con los suyos. «Cuéntame de esos veranos». «Despertaba cada mañana con el sonido del mar. Mi abuela me enseñaba a hacer tortillitas de camarones en una sartén que había sido de su madre. Por las tardes nos sentábamos en el balcón a ver pasar a la gente y ella me contaba historias de cuando era joven». La voz de Luna se volvió más suave. «Era feliz de una forma muy simple». «¿Y ahora? ¿Eres feliz ahora?». Luna no respondió inmediatamente. Hugo sintió cómo sus manos se tensaban ligeramente bajo las suyas. «Últimamente sí». «Desde que te conozco, sí». Hugo giró las manos, capturando las de Luna entre las suyas. «Luna, ¿sí? ¿Puedo tocarte la cara?». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero a Hugo le pareció eterno. «Sí», susurró ella. Hugo levantó las manos lentamente, buscando el rostro de Luna. Cuando sus dedos encontraron sus mejillas, sintió que el mundo se detenía. Su piel era suave, tibia, y Hugo pudo sentir el ligero temblor de su respiración. Exploró con cuidado, memorizando cada detalle: la curva de sus pómulos, la línea delicada de su mandíbula, la forma pequeña y respingada de su nariz. Cuando sus pulgares rozaron las comisuras de sus labios, sintió que Luna sonreía. «¿Qué ves?», preguntó ella en un susurro. «Belleza», respondió Hugo sin dudar. «Mucha belleza». Sus manos se detuvieron en el cabello de Luna, enredando los dedos entre las ondas suaves. «Hugo», la voz de Luna sonó diferente, más vulnerable. «¿Qué? Creo que me estoy enamorando de ti». Hugo sintió que su corazón se detenía por completo. Durante un momento, el miedo lo paralizó. ¿Qué diría Luna cuando supiera quién era realmente? Cuando descubriera que había estado saliendo con uno de los hombres más ricos de España sin saberlo. Pero cuando sintió las manos de Luna posarse sobre las suyas, el miedo se desvaneció. «Yo ya me enamoré de ti», confesó. Luna se acercó más, tanto que Hugo pudo sentir su aliento contra sus labios. «¿Puedo besarte?». Hugo bajó la cabeza lentamente, y cuando sus labios se encontraron sintió que algo fundamental cambiaba en el universo. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando Luna suspiró contra su boca, Hugo la atrajo más cerca. Era su primer beso en años que significaba algo real. Las siguientes semanas se convirtieron en un baile delicado de encuentros cada vez más íntimos. Hugo había comenzado a reorganizar su agenda, algo que Carmen observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación maternal. «Señor Valverde, tiene 3 reuniones pendientes con los inversores de Londres», le recordó una mañana, mientras él cancelaba otra cita de negocios. «Posponlas hasta la próxima semana, Carmen.
Tengo otros compromisos. ¿Otros compromisos? Señor, usted nunca tiene otros compromisos que no sean de trabajo. Hugo sonrió, abrochándose la chaqueta frente al espejo que no podía ver, pero que había estado ahí desde siempre. Pues ahora sí. Luna había desarrollado la costumbre de enviarle mensajes matutinos que incluían descripciones detalladas de lo que veía desde la ventana de su apartamento. Esa mañana había escrito: «Hay un gato naranja en el tejado de enfrente que parece estar meditando mirando hacia el cielo. Me recuerda a ti cuando estás concentrado, con esa serenidad que tienes. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?». Hugo había respondido: «Pensando en ti como siempre últimamente. ¿Te apetece acompañarme a almorzar? Conozco un sitio especial». El sitio especial resultó ser una terraza privada en uno de sus hoteles, aunque Hugo había tomado todas las precauciones para que pareciera una elección casual. Le había pedido a su chef de confianza que preparara un almuerzo íntimo, como si fuera un restaurante independiente más de la ciudad. Cuando Luna llegó, Hugo ya estaba esperándola en la mesa dispuesta junto a la barandilla que daba a los jardines del Retiro. «Hugo, este lugar es increíble», dijo ella, acercándose. «¿Cómo lo encontraste?» «Un amigo me lo recomendó», mintió, sintiendo una punzada de culpa. «Dice que tienen las mejores vistas de Madrid». Luna se sentó frente a él, y Hugo escuchó el ligero sonido de asombro que hizo cuando vio el panorama. «Puedo ver todo el parque desde aquí. Los árboles parecen un mar verde, y hay familias haciendo picnic en la hierba. Hay niños corriendo con cometas». Se detuvo. «Lo siento, no quiero que te sientas excluido describiendo tanto lo que veo». Hugo extendió la mano por encima de la mesa buscando la de ella. «Luna, tus descripciones no me excluyen, me incluyen. Veo todo lo que me cuentas, pero mejor, porque lo veo a través de tus ojos». Ella entrelazó sus dedos con los de él. «¿Nunca te molesta que las personas veamos cosas que tú no puedes ver?» «Al principio sí. Los primeros años después del accidente, cada descripción visual se sentía como una bofetada. Pero contigo...» Hugo hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Contigo es diferente. Cuando describes algo, no siento que me estés recordando lo que perdí. Siento que me estás regalando una nueva forma de ver». El almuerzo transcurrió entre conversaciones que saltaban de lo profundo a lo cotidiano, con una naturalidad que ya se había vuelto característica entre ellos. Luna le contó sobre un audiolibro particularmente difícil que estaba grabando, sobre un autor que insistía en que cada pausa durara exactamente 3 segundos. «Es un perfeccionista obsesivo», se quejó. «Ayer me hizo repetir un párrafo 20 veces porque no le gustaba la entonación de la palabra melancólico». «¿Y cómo se supone que debe sonar melancólico?», preguntó Hugo, divertido. «Según él, como el suspiro de alguien que recuerda un amor perdido. Demuéstramelo». «¿Qué?». «Di melancólico como un suspiro de amor perdido». Luna se rió, pero luego bajó la voz a un susurro casi teatral. «Melancólico». Hugo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Entiendo por qué el autor quería esa entonación específica». «¿Por qué?». «Porque cuando lo dices así, puedo sentir la tristeza, pero también la belleza de haber amado». Luna apretó su mano. «Eres demasiado sensible para tu propio bien, Hugo Valverde». Hugo se tensó al escuchar su apellido completo. Durante semanas había logrado evitar que Luna lo supiera, presentándose siempre solo como Hugo, navegando conversaciones sin revelar detalles específicos sobre su trabajo. «¿Cómo sabes mi apellido completo?». «Lo mencionaste una vez cuando hablamos por teléfono. Dijiste algo sobre una reunión con unos señores que no sabían pronunciar correctamente Valverde». Hugo no recordaba haber dicho eso, pero era posible. Después de tantas semanas de conversaciones, quizás había bajado la guardia sin darse cuenta. «Es un apellido común», comentó tratando de sonar casual. «A mí me gusta, Hugo Valverde. Suena a personaje de novela romántica». «Si supieras», pensó Hugo, «si supieras que soy el protagonista de las páginas de economía, no de novelas románticas». El postre llegó acompañado de una sorpresa que Hugo había planeado cuidadosamente. Un violinista que interpretaba la melodía que había compuesto para Luna, ahora arreglada para cuerdas. «Hugo», la voz de Luna sonó emocionada. «¿Es la canción que me cantaste por teléfono la semana pasada?». «Sí»,
La compuse para ti. Es hermosa, pero suena diferente con violín. ¿Mejor o peor? Diferente. El piano era más íntimo, como si fuera un secreto entre nosotros. El violín es más declarativo, como si quisieras que todo el mundo supiera lo que sientes. Hugo se llevó la mano de Luna a los labios, besando suavemente sus nudillos. Tal vez sea hora de que todo el mundo sepa lo que siento. ¿Y qué sientes? Que eres la persona más extraordinaria que he conocido, que cuando estoy contigo mi mundo tiene sentido de una forma que no había tenido en años, que me haces querer ser valiente. Luna se quedó en silencio durante un momento que a Hugo le pareció eterno. Hugo, tengo que confesarte algo. El corazón de Hugo se aceleró. Había descubierto quién era. ¿Había investigado su nombre en Internet? ¿Qué? Creo que esto es amor, lo que siento por ti. Y es la primera vez que puedo decirlo y estar completamente segura de que es verdad. Hugo sintió que algo se relajaba en su pecho. Es amor, confirmó. Definitivamente es amor. El primer atisbo de complicación llegó de la forma más inesperada, a través de Sofía, la mejor amiga de Luna. Era un viernes por la noche, y Hugo había invitado a Luna a un concierto de música clásica en el Auditorio Nacional. Había elegido cuidadosamente los asientos, palco privado, con acceso discreto, donde pudieran disfrutar de la música sin interrupciones ni miradas curiosas. Todo había transcurrido perfectamente hasta el intermedio, cuando Luna había ido al baño y Hugo esperaba en el hall, escuchando las conversaciones fragmentadas de otros asistentes. ¿Luna? ¿Luna Herrera? Una voz femenina, sorprendida. Hugo se tensó al escuchar el nombre de Luna, girándose instintivamente hacia el sonido. ¡Sofía! La alegría en la voz de Luna era evidente. ¿Qué haces aquí? Vine con mi jefe, tiene una invitación corporativa. Pero tú, ¿desde cuándo vas a conciertos de música clásica? Y sola, además. No estoy sola. Vine con alguien especial. Hugo sintió que debía acercarse, pero algo en el tono de la conversación lo hizo vacilar. ¿Alguien especial? ¿El misterioso Hugo del que me has hablado? Sí, es él. Luna, cariño. La voz de Sofía bajó, volviéndose más confidencial. ¿Estás segura de que sabes en qué te estás metiendo? ¿Qué quieres decir? Estas entradas, palco privado en el Auditorio Nacional. Esto cuesta una fortuna, Luna. ¿Qué hace tu novio para permitirse esto? Hugo sintió que el estómago se le contraía. Había sido descuidado. Demasiado ansioso por impresionar a Luna, por darle experiencias hermosas. Había olvidado que ella vivía en un mundo donde un palco privado en el auditorio era un lujo extraordinario. Dijo que un amigo le había regalado las entradas, respondió Luna, pero Hugo pudo detectar una nota de incertidumbre en su voz. Luna, Sofía dudó. ¿Has investigado algo sobre él? ¿Sabes realmente quién es? Sé quién es, contestó Luna con firmeza. Es el hombre más gentil, sensible y auténtico que he conocido. Eso no responde a mi pregunta. Hugo no pudo escuchar más. Se acercó lentamente, haciéndose notar con el sonido de sus pasos. ¿Luna? Hugo. La voz de Luna sonó aliviada. Quiero presentarte a mi mejor amiga, Sofía. Encantado, Sofía, dijo Hugo extendiendo la mano. Cuando Sofía se la estrechó, Hugo pudo sentir la tensión en su apretón, el escrutinio silencioso de su mirada. El placer es mío, respondió ella, pero su voz carecía de la calidez habitual de las presentaciones. El resto del concierto transcurrió con Hugo hiperconsciente de cada detalle que pudiera delatar su verdadera identidad. El acomodador que lo saludó por su nombre, la deferencia especial del personal, la forma en que el director de orquesta había asentido hacia su palco durante los aplausos. Luna, por su parte, parecía distraída. Hugo podía sentir su tensión en la forma en que sus manos se movían inquietas sobre su regazo, en cómo su respiración había cambiado de ritmo. Cuando terminó el concierto, Sofía se despidió con una cortesía fría y una mirada que Hugo no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Fue un placer conocerte, Hugo. Espero que volvamos a vernos pronto. El tono sugería exactamente lo contrario.
Durante el trayecto de vuelta al apartamento de Luna, el silencio se instaló entre ellos como un tercero incómodo. Finalmente, Hugo no pudo soportarlo más. ¿Estás bien? Has estado muy callada desde el intermedio. Estoy bien, solo pensando. ¿En qué? Luna tardó tanto en responder que Hugo temió que no fuera a hacerlo. Hugo, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Siempre. ¿Qué haces para vivir? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era la primera vez que Luna se lo preguntaba tan directamente, sin rodeos, sin la delicadeza habitual que caracterizaba sus conversaciones. Hugo sintió que llegaba el momento que había estado temiendo durante meses. ¿Por qué me lo preguntas ahora? Porque Sofía tiene razón. Estas entradas cuestan más de lo que yo gano en un mes. Los restaurantes a los que vamos, los sitios que eliges, no son lugares normales, Hugo. Y yo empiezo a sentir que no te conozco realmente. Hugo se detuvo en la acera, girándose hacia Luna. Podía sentir la distancia emocional que se había creado entre ellos en cuestión de horas. ¿Cambiaría algo si fuera diferente de lo que imaginas? No lo sé, respondió Luna, con una honestidad que lo desarmar. Pero me gustaría saberlo. Me gustaría conocer esa parte de ti también. Hugo pasó una mano por su cabello, luchando con la decisión que había estado posponiendo durante semanas. Luna, hay cosas sobre mí que no te he contado. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que cambiarían todo. Luna se acercó más, tomándole las manos. Hugo, sea lo que sea, podemos hablarlo. Pero no puedo seguir sintiéndome como si hubiera partes de ti que están prohibidas para mí. Hugo cerró los ojos, sintiendo que había llegado el momento de la verdad. Hugo no durmió esa noche. Se quedó sentado en el piano hasta el amanecer, tocando melodías inconexas que reflejaban el caos de sus pensamientos. Luna merecía la verdad, pero el miedo a perderla lo paralizaba. ¿Cómo explicarle que había estado ocultando no solo su fortuna, sino toda una identidad? Que el hombre del que se había enamorado era solo una versión de sí mismo, la más auténtica, tal vez, pero incompleta. A las 8 de la mañana, Carmen lo encontró así, aún en el piano, con la camisa arrugada y el cabello revuelto. «Señor Valverde, ¿ha pasado aquí toda la noche?» «Carmen, necesito cancelar todas mis reuniones de hoy». «¿Se encuentra bien? ¿Ha pasado algo?» Hugo se giró hacia ella, y Carmen debió ver algo en su expresión porque su voz se suavizó inmediatamente. «Es por esa mujer, ¿verdad?» «Por Luna». Hugo asintió lentamente. Durante meses, Carmen había sido testigo silenciosa de su transformación. Las sonrisas espontáneas, las llamadas largas, los cambios en su rutina. Ella había visto lo que él había tardado en admitir. Está enamorado de ella. Perdidamente, confesó Hugo. Y va a dejar de estarlo cuando sepa quién soy realmente. ¿Por qué está tan seguro? Porque se enamoró de Hugo, no del señor Valverde. Se enamoró del hombre que conoció en una aplicación de citas, no del dueño de una cadena hotelera. Y cuando descubra que le he mentido, ¿le ha mentido? Hugo se pasó las manos por el rostro. Por omisión, durante todos estos meses, he evitado contarle la verdad. Carmen se acercó, con esa autoridad maternal que había desarrollado después de años trabajando para él. Señor, con el debido respeto, ¿no cree que debería ser Luna quien decida si eso importa o no? Ya lo está decidiendo. Anoche me preguntó directamente qué hago para vivir. ¿Y qué le respondió? Nada, le dije que había cosas que no le había contado, cosas que cambiarían todo. Carmen suspiró. Señor Valverde, en todos los años que llevo trabajando para usted, nunca lo había visto tan feliz como estos últimos meses. ¿De verdad está dispuesto a renunciar a eso por miedo? Hugo no respondió, pero Carmen tenía razón. El miedo lo estaba controlando, el mismo miedo que había dirigido su vida sentimental durante años. A las 2 de la tarde, Hugo tomó una decisión. Le envió un mensaje a Luna. ¿Podemos vernos esta tarde? Necesito contarte todo lo que no te he dicho. La respuesta llegó 20 minutos después. Mi apartamento a las 6. Yo también tengo cosas que decirte. Esa frase lo inquietó más de lo que esperaba. ¿Qué tenía que decirle Luna? ¿Había investigado sobre él? ¿Había descubierto la verdad por su cuenta? Hugo llegó al apartamento de Luna con 10 minutos de antelación,
pero ella ya lo estaba esperando. Cuando abrió la puerta, Hugo pudo sentir inmediatamente que algo había cambiado. Su voz sonaba diferente, más formal. «Pasa. ¿Quieres algo de beber?» «No, gracias, Luna». Hugo se detuvo en el centro del pequeño salón. «¿Estás bien?» «He estado mejor», admitió ella. «Siéntate, por favor». Hugo se sentó en el sofá, pero Luna permaneció de pie, creando una distancia física que se sentía como un abismo emocional. «Antes de que me cuentes lo que tengas que contarme», dijo Luna, «necesito decirte algo a ti». «¿Qué?» «Después de anoche, después de hablar con Sofía, busqué tu nombre en Internet». Hugo sintió que el mundo se detenía. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que Luna podía escucharlo. «¿Y qué encontraste?» «Hugo Valverde, 34 años, CEO y fundador de Valverde Luxury Hotels, patrimonio estimado en más de 1.000 millones de euros, uno de los empresarios más influyentes de España». Su voz era neutral, factual. ¿Es ese el Hugo que no me habías contado? Hugo cerró los ojos, sintiendo que todo se desmoronaba. «Sí». «¿Por qué?» La voz de Luna se quebró ligeramente. «¿Por qué no me lo dijiste?» Hugo se levantó, intentando acercarse a ella, pero Luna retrocedió. «Porque sabía que esto pasaría. Sabía que cambiarías conmigo». ¿Que cambiaría cómo? Que empezarías a verme como un millonario, no como el hombre del que te enamoraste. ¿Y no se te ocurrió que tal vez yo podría haber manejado esa información? ¿Que tal vez podrías haberme dado la oportunidad de demostrarte que no me importa tu dinero?» Hugo se detuvo. No había considerado esa posibilidad. «Luna, me siento como una idiota, Hugo. Todos estos meses preocupándome por pagar la cena cuando íbamos a sitios caros, sintiéndome mal por no poder llevarte a lugares tan bonitos como los que tú elegías, y tú sabías que yo no tenía ni idea. Nunca quise que te sintieras así, pero es como me sentí, y es como me siento ahora». Luna se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. «No sé si puedo seguir con esto, Hugo». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que necesito tiempo para procesar esto, para entender quién eres realmente. Soy el mismo hombre de quien te enamoraste». Luna se giró hacia él, y aunque Hugo no podía ver su rostro, pudo sentir la tristeza en su voz. «¿Lo eres? Porque el hombre del que me enamoré confiaba en mí lo suficiente como para ser honesto». Los siguientes días fueron los más largos en la vida de Hugo. Luna no respondía a sus mensajes, no contestaba sus llamadas. El silencio se había vuelto ensordecedor. Carmen lo encontraba cada mañana en la oficina más temprano que nunca, pero completamente incapaz de concentrarse en cualquier tarea. Los informes se acumulaban sin revisar. Las llamadas internacionales se posponían indefinidamente. «Señor Valverde», le dijo Carmen el miércoles por la mañana, «tiene una videollamada con los inversores de París en 10 minutos. Cancélala». «Ya la hemos cancelado 3 veces. Están empezando a hacer preguntas». Hugo se pasó las manos por el cabello. Su imperio, construido con precisión y dedicación durante años, se tambalear porque no podía dejar de pensar en una mujer que tal vez ya había decidido que no quería volver a verlo. «Carmen, ¿alguna vez has estado enamorada?» Su asistente se detuvo, sorprendida por la pregunta personal. «Sí, señor. Estoy casada desde hace 25 años. ¿Alguna vez él te ocultó algo importante?» Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio de nuestra relación, Miguel no me dijo que tenía un hijo de una relación anterior. Tenía miedo de que saliera corriendo». «¿Y qué pasó cuando lo descubriste?» «Me dolió. No tanto el hecho en sí, sino que no hubiera confiado en mí para contármelo». Hugo sintió que esas palabras describían exactamente lo que Luna debía estar sintiendo. «¿Lo perdonaste?» «Después de que me explicara por qué había tenido miedo, sí, pero tuvo que trabajar para recuperar mi confianza». «¿Cómo?» «Siendo completamente transparente conmigo desde ese momento, sin secretos, sin omisiones, y demostrándome todos los días que me amaba por quien era yo, no por lo que él necesitaba que fuera». Esa noche, Hugo tomó una decisión desesperada. Si Luna no quería hablar con él por teléfono, tendría que encontrar otra forma de comunicarse. Se dirigió al edificio donde vivía Luna y esperó en la calle.
Sabía sus horarios, sabía que llegaba del trabajo alrededor de las 7. No era la forma más elegante de abordar la situación, pero era la única que le quedaba. A las 7:15 escuchó los pasos familiares acercándose por la acera. Su corazón se aceleró como si fuera la primera vez que iba a verla. «Hugo». La voz de Luna sonaba sorprendida y cansada. «Hola, Luna. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que escuches algo». «Hugo, no puedo hacer esto ahora. Solo 5 minutos. Por favor». Luna suspiró, y Hugo pudo escuchar las llaves tintineando en su mano. 5 minutos. ¿Podemos subir? No quiero tener esta conversación en la calle. Luna dudó, pero finalmente asintió. Subieron en silencio hasta su apartamento. Una vez dentro, Luna se mantuvo cerca de la puerta, como si quisiera asegurarse de que Hugo pudiera marcharse rápidamente. «Habla». Hugo respiró profundamente. «Tienes razón en todo. Me comporté como un cobarde y te mentí por omisión. Pero quiero que sepas por qué. Te escucho. Durante toda mi vida adulta, desde que perdí la vista, las personas se han acercado a mí por 2 razones. O porque sienten lástima por el hombre ciego, o porque quieren algo del hombre rico. Nunca había conocido a alguien que quisiera conocer simplemente a Hugo». Luna no respondió, pero Hugo pudo sentir que su respiración había cambiado. «Cuando te conocí por primera vez en años, alguien me preguntaba qué sentía, no qué tenía. Alguien se interesaba por mis pensamientos, no por mi patrimonio. Y fui egoísta, Luna. Fui terriblemente egoísta porque quise conservar esa sensación un poco más». «Hugo, no he terminado». Su voz se quebró ligeramente. «Tienes derecho a estar furiosa conmigo. Tienes derecho a no confiar en mí. Pero necesito que sepas que todo lo que sentí contigo, todo lo que te dije, era completamente real. El dinero no cambió eso. Mi trabajo no cambió eso». Hugo se acercó un paso. «Te amo, Luna. No como Hugo Valverde, el empresario. Te amo como Hugo, el hombre que aprendió a reír contigo, que descubrió que podía ser vulnerable sin romperse, que se enamoró de tu forma de ver el mundo». El silencio que siguió fue interminable. «¿Has terminado?», preguntó Luna finalmente. «Sí. Yo también necesito decirte algo». Hugo asintió, preparándose para lo peor. «He pasado estos días pensando, furiosa, dolida, confundida, pero también recordando cada conversación, cada momento que pasamos juntos. Y sabes que me di cuenta». «¿Qué?». «Que nunca, ni una sola vez, me trataste como si fueras superior a mí. Nunca me hiciste sentir menos. Siempre me escuchaste como si mis opiniones importaran. Me trataste como si fuera la mujer más interesante del mundo, no como un entretenimiento para un hombre rico». Hugo sintió una chispa de esperanza en el pecho. «Eso es porque para mí eres la mujer más interesante del mundo». Luna se acercó un paso. «Sigo dolida, Hugo, y sigo sintiéndome traicionada. Lo sé, pero también sigo enamorada de ti». Hugo sintió que las piernas casi le fallan. «Luna, ¿puedo tocarte?». Hugo asintió, y cuando sintió las manos pequeñas de Luna posarse en su rostro, tuvo que hacer un esfuerzo por no llorar. «Mírame», susurró ella. «No puedo». «Sí puedes. Con las manos. Mírame como solo tú sabes hacerlo». Hugo levantó las manos temblorosas y tocó el rostro de Luna. Había lágrimas en sus mejillas. «Estás llorando. Porque te extrañé. Porque estos días sin ti fueron horribles. Porque no quiero perderte». «No me vas a perder», prometió Hugo. «Nunca más te voy a ocultar nada. ¿Me lo prometes?». «Te lo prometo». La reconciliación no fue inmediata ni simple. Hugo había aprendido que el amor real requería más que disculpas. Requería reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo. Durante las siguientes semanas se dedicó a mostrarle a Luna exactamente quién era, cuando las máscaras caían por completo. La llevó a su oficina un sábado por la mañana. Le mostró el lado menos glamoroso de su trabajo, las llamadas difíciles, las decisiones complicadas, las horas extenuantes. «¿Siempre trabajas tanto?», le preguntó Luna mientras él revisaba informes financieros. «Hasta que te conocí, sí. El trabajo era lo único que tenía». «¿Y ahora?».
Hugo levantó la vista hacia donde sabía que estaba ella, sentada en el sofá de cuero de su oficina. Ahora tengo razones para llegar temprano a casa. También la llevó a conocer a Carmen, que recibió a Luna con una sonrisa maternal y una observación directa. Así que usted es la que ha puesto patas arriba la agenda del señor Valverde. ¿Tanto se nota?, preguntó Luna divertida. Cariño, en 30 años trabajando para él, nunca lo había visto cancelar reuniones para componer música, o llegar tarde porque se quedó hablando por teléfono, o sonreír sin motivo aparente. Hugo sintió que se sonrojaba. Carmen, creo que ya has compartido suficientes detalles embarazantes. Apenas estoy empezando, respondió Carmen con una sonrisa audible en la voz. Pero el momento más revelador llegó cuando Hugo decidió llevar a Luna a conocer su apartamento. Durante meses había evitado cuidadosamente que ella viera dónde vivía, temiendo que el lujo obvio de su hogar revelara su secreto antes de tiempo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en su ático, Luna se quedó en silencio durante varios segundos. «Hugo, esto es excesivo, lo sé. Impresionante», terminó ella, pero también muy solo. Hugo se detuvo, sorprendido por la observación. «¿Qué quieres decir?». Luna caminó lentamente por el salón, sus pasos resonando en el espacio amplio. «Es hermoso, elegante, perfectamente diseñado, pero se siente como un museo, no como un hogar. ¿Aquí es donde has vivido solo todos estos años?». «Sí. No me extraña que buscaras compañía en una aplicación de citas». Hugo rió, pero era una risa sin humor. «¿Es muy evidente que es la casa de un hombre solitario?». Luna se acercó a él, tomando sus manos. «Es la casa de un hombre que estaba esperando a que alguien la convirtiera en un hogar». Esa noche, Luna se quedó por primera vez en el apartamento de Hugo. No pasó nada más allá de conversaciones hasta muy tarde y despertarse juntos en la mañana, pero fue el primer paso hacia una intimidad real. Hugo despertó con el sonido de Luna moviéndose por la cocina, canturreando bajito. Era un sonido que transformaba completamente el espacio. «Buenos días», murmuró apareciendo en la cocina guiado por el aroma del café. «Buenos días. Espero que no te moleste que haya invadido tu cocina. Invádela todas las veces que quieras». Luna se acercó, poniéndose de puntillas para darle un beso en la mejilla. «¿Sabes qué me di cuenta anoche?». «¿Qué?». «Que nunca me has mostrado cómo tocas el piano aquí, en tu casa». Hugo sonrió. Era cierto. A pesar de todas las melodías que había compuesto pensando en ella, nunca se las había tocado en persona. «¿Quieres escuchar algo?». «Me encantaría». Hugo la guió hasta el piano de cola que dominaba una esquina del salón. Se sentó en el banco y, después de un momento de consideración, comenzó a tocar la melodía que había compuesto para ella, pero esta vez con todas las variaciones que había añadido durante los meses de su relación. La música comenzó suave, tentativa, como aquellos primeros mensajes en la aplicación. Después se volvió más confiada, más alegre, reflejando sus primeros encuentros. Había pasajes más complejos que representaban las complicaciones, las dudas, el miedo, y finalmente, una resolución que sonaba a esperanza y futuro. Cuando terminó, el silencio se extendió durante varios segundos. «Hugo», la voz de Luna sonaba emocionada. «Esa es nuestra historia, ¿verdad? En música». «Sí, desde el primer mensaje hasta este momento». «¿Y cómo termina?». Hugo giró hacia ella en el banco del piano. «Aún no lo sé. Eso depende de nosotros». Luna se acercó, sentándose junto a él en el banco. «¿Puedo intentar tocar algo?». «Por supuesto». Luna puso los dedos sobre las teclas con cuidado y tocó una melodía simple, algo que sonaba a canción de cuna. «¿Qué es eso?». «Algo que me inventé ahora. Suena a tranquilidad, a estar en casa». Hugo puso sus manos sobre las de ella, guiándola para añadir algunos acordes que armonizaran con su melodía. «¿Y así?». «Así suena a hogar», murmuró Luna, recostando la cabeza en su hombro. Hugo cerró los ojos, sintiendo el peso suave de Luna contra él, escuchando el eco de su música improvisada flotando en el aire del apartamento que ya no se sentía como un museo. «Luna, te amo, sin secretos esta vez, completamente». «Yo también te amo»,
Hugo Valverde, al hombre de los silencios hermosos y al empresario exitoso, a todo lo que eres. Esa tarde, mientras Luna preparaba algo de comer en su cocina como si hubiera estado haciéndolo durante años, Hugo se dio cuenta de que su apartamento había cambiado completamente, no solo porque hubiera otra persona en él, sino porque por primera vez se sentía como un lugar donde quería estar, no solo donde dormía entre obligaciones de trabajo. Era el poder transformador del amor real. No solo cambiaba a las personas, cambiaba los espacios, los convertía en algo más que la suma de sus partes. Los convertía en hogares. 6 meses después de la reconciliación, Hugo tenía un plan que había estado gestándose desde la primera vez que Luna se quedó a dormir en su apartamento, y él despertó sintiendo que, por primera vez en años, estaba exactamente donde tenía que estar. El plan requería coordinación. Carmen había sido reclutada como cómplice, junto con el chef de su hotel favorito, el florista más exclusivo de Madrid, y sorprendentemente Sofía, quien después de varios encuentros había admitido que Hugo no era tan terrible como había temido inicialmente. ¿Estás nervioso?, le preguntó Carmen mientras revisaban los últimos detalles. Aterrorizado, confesó Hugo. ¿Y si dice que no? Señor, esa mujer lo mira como si fuera el sol, la luna y las estrellas juntos. No va a decir que no. Hugo sonrió, pero las mariposas en su estómago no se calmaron. Había tomado decisiones de millones de euros con menos nervios que los que sentía ahora. La cita era en Sevilla, en la terraza privada del hotel que tenía allí. Hugo había elegido Sevilla específicamente porque Luna siempre hablaba de esa ciudad con especial cariño, y porque era donde quería construir su futuro con ella. ¿Por qué Sevilla?, había preguntado Luna cuando él le propuso el viaje sorpresa. Porque es la ciudad más romántica de España, y porque tengo algo especial planeado para ti allí. El vuelo transcurrió con Luna especulando sobre las sorpresas y Hugo tratando de mantener la calma. Ella había desarrollado la costumbre de trazar letras en la palma de su mano cuando estaba emocionada, y durante todo el vuelo escribió preguntas que él respondía con sonrisas misteriosas. Cuando llegaron al hotel, Hugo la guió directamente hacia los ascensores privados que llevaban a la terraza superior. Había pasado días coordinando cada detalle, las flores que Luna había mencionado como sus favoritas, la música en vivo con violín y guitarra, las velas aromáticas que creaban un ambiente íntimo sin ser abrumador. Hugo. La voz de Luna se quebró cuando salieron a la terraza. Esto es increíble. La terraza había sido transformada completamente. Pequeñas luces creaban un cielo estrellado artificial entre las plantas. Había una mesa preparada para dos con vista a la Giralda iluminada, y el sonido suave de la música flotaba en el aire como una caricia. ¿Te gusta? Es perfecto. Pero, ¿qué estamos celebrando? Hugo la guió hasta la mesa, pero no se sentó. En su lugar tomó las manos de Luna entre las suyas. Luna, hace un año, cuando te conocí, estaba viviendo en la oscuridad de muchas formas. No solo por mi ceguera, sino porque había olvidado lo que era sentir algo real por alguien. Las manos de Luna temblaron ligeramente en las suyas. Tú me enseñaste que el amor no se ve con los ojos, se siente con todo el corazón. Me enseñaste que la intimidad real viene de conocer el alma de alguien, no solo su superficie. Hugo se soltó una mano y buscó en el bolsillo de su chaqueta. Me enseñaste que podía ser vulnerable sin romperme, que podía confiar sin temor, que podía amar sin reservas. Cuando encontró la pequeña caja de terciopelo, Hugo se arrodilló lentamente. Escuchó el grito ahogado de Luna, sintió cómo se llevaba las manos a la boca. Luna Herrera, su voz se quebró ligeramente. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres ayudarme a convertir el resto de mi vida en el hogar que tú has hecho que sea mi corazón? El silencio que siguió le pareció eterno. Hugo escuchó la respiración acelerada de Luna, el sonido distante de la música, el latido de su propio corazón. Sí, susurró Luna finalmente. Sí, 1000 veces sí. Hugo se levantó con piernas temblorosas y con manos que apenas le obedecían, deslizó el anillo en el dedo de Luna. Era un solitario elegante, pero no ostentoso, que había elegido más por el sonido que hacía Luna
cuando describía cosas hermosas que por cualquier otra consideración. ¿Puedo besarte?, preguntó, aunque ya la estaba atrayendo hacia sí. En lugar de responder, Luna se puso de puntillas y lo besó con una intensidad que le quitó el aliento. Era un beso que sabía a promesas, a futuro, a todo lo que habían construido juntos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Te amo», murmuró Luna contra sus labios. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho. Yo también te amo. Para siempre». Se quedaron abrazados en la terraza, meciéndose suavemente al ritmo de la música, mientras las luces de Sevilla brillaban a sus pies como testigos de su promesa. La mañana después del compromiso, Luna despertó con una sensación extraña. Al principio pensó que era la emoción del anillo nuevo en su dedo, que brillaba con la luz matutina que se filtraba por las cortinas de la suite del hotel, pero cuando intentó levantarse para ir al baño, una oleada de náusea la obligó a volver a acostarse. «¿Estás bien?». Hugo había sentido su movimiento y se incorporó inmediatamente, con esa capacidad suya de estar alerta en segundos. «Sí, solo me siento un poco mareada. Debe ser la emoción de anoche». Hugo extendió la mano, buscando su frente. «No tienes fiebre. ¿Qué tipo de mareo?». Luna se quedó muy quieta, analizando la sensación. De repente, una posibilidad que no había considerado le atravesó la mente como un relámpago. «Hugo, ¿qué fecha es hoy?». «23 de abril». «¿Por qué?». Luna comenzó a contar mentalmente. Una semana de retraso, los síntomas extraños de los últimos días que había atribuido al estrés del trabajo, la sensibilidad inusual a ciertos olores. «Necesito salir un momento», dijo levantándose con cuidado. «¿Quieres que te acompañe?». «No, es solo... necesito comprar algo en la farmacia. Cosas de mujeres». Hugo asintió, aunque Luna pudo sentir su preocupación. «¿Estás segura de que estás bien?». «Perfectamente. Vuelvo en 20 minutos». La farmacia más cercana al hotel quedaba a 2 calles. Luna caminó en una especie de trance, comprando lo que necesitaba con manos temblorosas. La posibilidad se había apoderado de su mente por completo. De vuelta en la suite, se encerró en el baño con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Siguió las instrucciones del test, puso el cronómetro en el teléfono y esperó. 3 minutos nunca habían sido tan largos. Cuando sonó la alarma, Luna miró el resultado y sintió que el mundo se detenía por completo. 2 líneas claras. Positivo. Se quedó sentada en el borde de la bañera durante varios minutos, procesando la información. Embarazada. Iba a tener un hijo de Hugo. El miedo y la alegría se mezclaron en su pecho de una forma tan intensa que por un momento no pudo respirar. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo reaccionaría él? Acababan de comprometerse la noche anterior. No era demasiado pronto, demasiado precipitado, pero cuando pensó en Hugo sosteniendo a un bebé, sus manos grandes y cuidadosas acariciando una cabecita pequeña, la alegría ganó por completo. «¿Luna?». La voz de Hugo sonaba preocupada desde el dormitorio. «¿Todo bien ahí dentro?». «Sí, ya salgo». Se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió una sonrisa que no podía contener. Iba a ser madre, y Hugo iba a ser padre. Cuando salió del baño, Hugo estaba sentado en el borde de la cama, claramente nervioso. «¿Segura que estás bien? Te noto diferente». Luna se acercó lentamente, sentándose frente a él. «Hugo, necesito contarte algo». «¿Qué pasa?». Su voz se tensó inmediatamente. Luna tomó las manos de Hugo entre las suyas, colocándolas sobre su vientre a un plano. «¿Sientes algo diferente?». Hugo frunció el ceño, concentrándose. «No entiendo». «Hugo, estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto. Hugo se quedó inmóvil, con las manos sobre el vientre de Luna, como si estuviera tratando de procesar la información. «¿Embarazada?», repitió finalmente. «Sí, de 6 semanas aproximadamente». Hugo retiró las manos y se llevó los dedos al cabello, un gesto que Luna había aprendido a reconocer cuando él necesitaba tiempo para pensar. «¿Estás bien? ¿Estás feliz?», preguntó Luna, sintiendo una punzada de inseguridad. Hugo levantó la cabeza hacia ella,
y Luna pudo ver lágrimas en sus ojos. ¿Feliz? Luna. Su voz se quebró. No tengo palabras. Se acercó a ella, volviendo a poner las manos sobre su vientre, pero esta vez con una reverencia que Luna había visto cuando él tocaba algo muy preciado. «Hay vida ahí dentro», murmuró. «Vida que creamos juntos. ¿No es demasiado pronto? Acabamos de comprometernos». «Es perfecto», la interrumpió Hugo. «Es absolutamente perfecto». Se arrodilló frente a ella, poniendo el oído contra su vientre. «Hola, pequeño», susurró. «Soy tu papá. Y aunque no puedo verte, ya te amo más de lo que creía posible». Luna comenzó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad pura. «¿De verdad estás feliz?» Hugo se incorporó, tomando su rostro entre las manos. «Luna, ayer creía que ya tenía todo lo que podía desear en la vida. Hoy descubro que ni siquiera sabía lo que era la felicidad completa». La besó con una ternura que Luna sintió hasta los huesos. «Vamos a ser una familia», murmuró contra sus labios. «Vamos a ser una familia», confirmó ella. Se quedaron así, abrazados en la suite de Sevilla, mientras el sol de la mañana les regalaba el comienzo de su nueva vida juntos. 3 meses después, la boda se celebró en los jardines del Hotel de Sevilla, donde Hugo había pedido matrimonio a Luna. Era una ceremonia íntima, solo familiares cercanos y amigos queridos, exactamente como ambos habían soñado. Luna llevaba un vestido sencillo pero elegante que acomodaba discretamente su vientre de 3 meses. Hugo esperaba en el altar improvisado bajo un arco de flores blancas, con un traje gris que Carmen había elegido cuidadosamente. «Está radiante», le susurró Carmen cuando Luna comenzó a caminar hacia él. Hugo no podía verla, pero podía sentirla. El sonido suave de sus pasos sobre los pétalos de rosa, el aroma de su perfume mezclándose con las flores del jardín, la respiración ligeramente acelerada que delataba su emoción. Cuando Luna llegó hasta él, Hugo extendió la mano y ella la tomó inmediatamente. «Hola, futuro esposo», murmuró ella. «Hola, futura esposa», respondió él sonriendo. La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Hugo había preparado las palabras cuidadosamente. «Luna, antes de conocerte, vivía en un mundo donde el silencio era mi compañía más frecuente. Tú llenaste ese silencio con risas, con música, con amor. Me enseñaste que no necesito ver para percibir la belleza, porque la belleza más grande está en el corazón que late junto al mío». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo amarte en la luz y en la oscuridad, en los días fáciles y en los difíciles. Prometo ser el padre que nuestro hijo merece y el esposo que tú mereces. Prometo que mi amor por ti crecerá cada día, como ha crecido desde el primer mensaje que me enviaste». Luna se secó las lágrimas antes de hablar. «Hugo, me enamoré de tu voz antes de conocer tu rostro, de tu alma antes de conocer tu historia. Me enseñaste que el amor verdadero no se ve con los ojos, se siente con todo el ser. Prometo ser tu luz cuando sientas que estás en la oscuridad, tu voz cuando necesites ser escuchado, tu refugio cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso». Se llevó la mano libre al vientre. «Y prometo que criaremos a nuestro hijo en un hogar lleno del amor que hemos construido juntos». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Hugo atrajo a Luna hacia sí y la besó como si fuera la primera vez, con una ternura que hizo suspirar a todos los presentes. «Señora Valverde», murmuró contra sus labios. «Señor Valverde», respondió ella riendo. La recepción fue perfecta en su simplicidad. Hugo había contratado al violinista que había tocado la noche del compromiso, y la primera canción que tocó fue la melodía que había compuesto para Luna, ahora arreglada especialmente para su boda. «¿Bailamos?», le preguntó Hugo cuando comenzó la música. «Siempre». Bailaron lentamente en el centro del jardín, rodeados por las personas que más amaban. Hugo tenía una mano en la espalda de Luna y la otra descansaba suavemente sobre su vientre, donde su hijo crecía. «¿Puedes sentirlo?», preguntó Luna. «¿El qué?». «El bebé. Se mueve cuando bailamos». Hugo se concentró y por un momento juró que pudo sentir algo, un movimiento sutil bajo su palma. «Creo que le gusta la música», susurró. «Se parece a su padre.
Cuando la canción terminó, no se separaron. Se quedaron abrazados, meciéndose suavemente al ritmo de su propia música interna. ¿Eres feliz?, preguntó Hugo. Más feliz de lo que sabía que era posible ser, respondió Luna. ¿Y tú? Completamente. Por primera vez en mi vida, completamente. Sofía se acercó para felicitarlos, y Hugo notó que su actitud hacia él había cambiado por completo. Bienvenido oficialmente a la familia, Hugo, le dijo, dándole un abrazo sincero. Cuida bien de mi mejor amiga. Con mi vida, prometió él. Carmen, que había estado supervisando discretamente todos los detalles, se acercó con los ojos húmedos. Señor, perdón, Hugo. Ha sido un honor ser testigo de su transformación. Luna, gracias por devolverle la sonrisa. Gracias a ti por cuidarlo todos estos años hasta que llegué yo, respondió Luna, abrazándola. Cuando la noche terminó y se quedaron solos en la suite nupcial, Hugo y Luna se sentaron en el balcón que daba a los jardines donde se habían casado. ¿En qué piensas?, preguntó Luna, acomodándose contra el pecho de Hugo. En que hace un año no sabía que existías y ahora no puedo imaginar la vida sin ti. ¿Y ahora qué viene? Hugo puso las manos sobre el vientre de Luna. Ahora viene todo. La vida real, nuestro hijo, construir una familia. ¿Tienes miedo? Un poco, admitió. Pero contigo los miedos se sienten como aventuras. Luna se giró para mirarlo. Te amo, esposo mío. Te amo, esposa mía. Se besaron bajo las estrellas de Sevilla, sabiendo que su historia juntos apenas comenzaba. 5 años después, el apartamento de Madrid había cambiado por completo. Donde antes reinaba el silencio elegante, ahora resonaban risas infantiles, pasos pequeños corriendo por los pasillos y el sonido constante de vida familiar. Hugo estaba sentado al piano como cada mañana, pero esta vez no estaba solo. En su regazo, una niña de 4 años con el cabello ondulado de su madre y la sonrisa traviesa que había heredado de ambos, intentaba alcanzar las teclas. «Papá, ¿puedo tocar la canción de mamá?», preguntó Elena, presionando teclas al azar que creaban una melodía caótica pero alegre. «Claro, princesa. Pero primero, ¿recuerdas cómo empezaba?». Elena se concentró, tocando las primeras notas de la melodía que Hugo había compuesto para Luna años atrás. No era perfecta, pero era reconocible. «Muy bien. ¿Y sabes por qué papá compuso esa canción? Porque se enamoró de mamá antes de conocerla», recitó Elena como si fuera un cuento que había escuchado 1000 veces. «Exacto». Luna apareció en la puerta del salón, llevando en brazos a Diego, su hijo de 2 años, que había heredado los ojos grises de Hugo y su capacidad para quedarse absolutamente quieto cuando escuchaba música. «¿Interrumpo la clase de piano matutina?», preguntó acercándose. «Mamá, ya sé tocar tu canción», exclamó Elena, deslizándose del regazo de Hugo para correr hacia Luna. «¿En serio? A ver, enséñame». Diego se escurrió de los brazos de Luna y se dirigió directamente hacia Hugo, que lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, campeón», murmuró, dándole un beso en la cabeza. Diego respondió con un murmullo ininteligible y se acomodó en el regazo de su padre, exactamente en la misma posición donde había estado Elena momentos antes. Luna se sentó junto a ellos en el banco del piano, observando a su familia con una sonrisa que no había perdido intensidad en 5 años de matrimonio. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó a Hugo. «El aniversario de nuestro primer mensaje», respondió él sin dudar. «¿Cómo lo recuerdas siempre?». «Porque fue el día en que mi vida cambió para siempre». Elena había vuelto al piano y estaba tocando su versión de la melodía familiar, mientras Diego escuchaba con la misma atención concentrada que Hugo ponía a la música. «Papá», dijo Elena de repente, «¿es verdad que no puedes ver colores?». Era una pregunta que había surgido recientemente conforme Elena crecía y comenzaba a entender mejor la condición de su padre. «Es verdad, princesa. Pero ¿sabes qué?». «¿Qué?». Hugo extendió la mano hacia donde sabía que estaba Elena y ella se acercó inmediatamente. «Cuando toco tu cabello, veo dorado como el sol. Cuando escucho tu risa, veo todos los colores del arco iris. Y cuando mamá me describe algo, veo imágenes más hermosas que cualquier cosa real. ¿Y a mí qué color me ves?»,
preguntó Elena fascinada. A ti te veo color alegría, a Diego lo veo color ternura, y a mamá, Hugo se giró hacia Luna, a mamá la veo color amor. Luna sintió las lágrimas familiares picándole en los ojos. Después de 5 años, Hugo seguía encontrando formas de sorprenderla con su perspectiva única del mundo. ¿Y nosotros cómo te vemos a ti, papá?, preguntó Elena. Luna y Hugo intercambiaron una mirada cómplice. ¿Cómo ves a papá, Elena?, preguntó Luna. Elena se quedó pensativa durante un momento. Después se acercó a Hugo y puso sus pequeñas manos en las mejillas de él, imitando el gesto que había visto hacer a su madre cientos de veces. «Te veo color casa», dijo finalmente, «como cuando llueve y estamos todos juntos y nos sentimos seguros». Hugo sintió que el corazón se le llenaba hasta el borde. «Esa es la cosa más hermosa que me han dicho nunca». Diego, no queriendo quedarse fuera, se las arregló para decir, «¡Papá, música!». «Sí, campeón, papá es música». Esa tarde, después de que los niños se hubieran quedado dormidos para la siesta, Hugo y Luna se sentaron en el balcón de su dormitorio, disfrutando de uno de esos momentos raros de tranquilidad que valoraban enormemente. ¿Te acuerdas cuando pensabas que tu apartamento era demasiado silencioso?, preguntó Luna, acurrucándose contra el pecho de Hugo. «Ahora a veces extraño 5 minutos de silencio», bromeó Hugo, «pero no los cambiaría por nada. Ni siquiera por una reunión de trabajo que puedas completar sin interrupciones. Especialmente por eso». Luna rió. Hugo había reducido significativamente su carga de trabajo después del nacimiento de Elena, delegando más responsabilidades para poder estar presente en la vida de sus hijos. Hugo, ¿eres feliz? ¿De verdad? ¿Completamente feliz? Hugo se giró hacia ella, buscando su rostro con las manos en ese gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Luna, hace 5 años creía que conocía el significado de la felicidad. Pero esto, nuestra familia, esta vida que hemos construido, esto es más de lo que jamás soñé que era posible. A veces me da miedo que sea demasiado perfecto. No es perfecto, corrigió Hugo. Es real. Tenemos discusiones, días difíciles, noches sin dormir. Pero es nuestro, y eso lo hace perfecto para nosotros. Se besaron suavemente, un beso que sabía a promesas cumplidas y a futuro compartido. Te amo, Hugo Valverde. Te amo, Luna Valverde. Desde el monitor del cuarto de los niños llegó el sonido de Elena cantando bajito en su cama, probablemente evitando la siesta. Era la melodía que Hugo había compuesto para Luna, pero con letra inventada por una niña de 4 años. Hugo sonrió escuchando a su hija convertir su historia de amor en una canción de cuna, porque al final había descubierto que el amor verdadero no solo se sentía, se vivía, se respiraba, se cantaba y se transmitía de generación en generación. Y cuando el amor era verdadero, la felicidad no era solo un momento, era una forma de vida. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.